En los kilómetros, y tampoco no hay lejos ni cerca cuando uno quiere comunicarse o cuando uno cree que el otro puede aportar algo a lo que uno quiere construir, y sin duda que Mariano está parado de ese lugar, así que aunque se fue a México, igual lo seguimos convocando. Mariano, querido, buenas tardes y gracias por recibirnos allá en México. Querido, ¿cómo estás? La verdad que acá muy bien y bueno, quiero mandarle un saludo grande a toda la gente de Pueblo Ester, que siempre es un refugio Pueblo Ester para muchos rosarinos. Es un refugio y una botella de vino en general, o unas cuantas. Y nunca es una sola. Está bien, eso de compartir en momentos como el que estamos atravesando, desde acá, desde la radio, insistimos y sabemos que vos también tenés esa opinión. Bueno, entre las cosas que vi que venís escribiendo y en algún momento quiero que me pintes otra vez como hacemos habitualmente, qué más vas recogiendo de México, pero me resultó muy interesante y quería empezar por ahí este último parrafito en el cual te preguntás qué tiempo nos dedicamos cada uno a hacernos determinadas preguntas. Creo que la vorágine en la que estamos metidos, no casualmente, en las que nos quieren meter, y esta sobreinundación de supuesta información atenta contra esa posibilidad, ¿verdad? Sí, totalmente. Por un lado, me parece que es importante hacerse preguntas. Digo desde el punto de vista filosófico, pero no en el sentido estricto de la filosofía, sino en el poder pensarnos a nosotros mismos en esta sociedad. Y después, es importante también lo que vos decías respecto del bombardeo de información. ¿Corta? Recién se entrecortó un poquito, te venía escuchando bien. A ver ahora, Ahora, ahí estamos. me parece que sí. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, sí, me parece que sí. Adelante. Bueno, dale. No, simplemente que me parece importante primero poder reflexionarnos a nosotros mismos y poder hacernos preguntas sin la necesidad de tener la respuesta. Digo, muchas veces que nos hacemos preguntas pensamos automáticamente en cómo se contestan esas preguntas. Claro. Igual que muchas veces que pensamos alguna problemática, automáticamente este pensamiento racionalista de la modernidad nos lleva a querer encontrar una solución. Al mismo tiempo que también cada vez que tenemos contradicciones queremos resolverlas. ¿Cuál es el problema de resolver una contradicción? El problema es que nosotros para resolver las contradicciones terminamos negando la mitad que no nos gusta. Entonces después tenemos realidades mutiladas, que no tienen la parte que a nosotros nos gusta simplemente porque la negamos, simplemente, pero sigue estando allí y sigue interpelándonos. Nosotros podemos hacer la vista gorda cuando hay un pibe hurgando en la basura. Podemos hacer la vista gorda una vez, dos veces, pero cuando te vas a dormir eso queda dando vuelta dentro de tu cabeza. Y eso el día de mañana, a la mañana, porque mucha gente cree que somos nuestro discurso. Entonces, si fuéramos nuestro discurso, tendríamos una sociedad mucho más facha que la que tenemos, mucho más jodida, mucho más individualista, y después en la práctica uno se da cuenta que todo ese discurso es simplemente para sentir que pertenecemos a la sociedad de consumo, para no quedarnos afuera. Pero ese discurso no te lleva a la práctica. Cuando tenés gente que te dice a los pobres hay que matarlos a todos, ¿qué se juega ahí? ¿Qué se juega? Se juega más que nada la posibilidad de que siente esa persona que repitiendo esas cosas va a ingresar en esta sociedad. Y esto tiene que ver con lo que vos decías de la información. Este bombardeo de información no es casual. Con este bombardeo de información, tanto en los medios tradicionales como en los nuevos medios digitales, tiene que ver con saturarnos, tiene que ver con una estrategia. La estrategia de la sociedad de consumo necesita gente deprimida, pero además necesita gente que no se rebele.
gente que no tenga voluntad de cambiar las cosas. ¿Cómo hacemos para que no cambien las cosas? Yo la otra vez había escrito en el Eslabón una nota que hablaba de la resiliencia. Sí. Y hablaba de la resiliencia basada en una nota de un libro que leí de Fusaro, que hablaba justamente de que nosotros nos autoculpabilicemos de los problemas que genera esta sociedad. Mejor dicho, de los problemas que generan los ricos en esta sociedad por su propia avaricia. Que nos hagamos cargo nosotros. Claro, que nosotros en nuestro fuero íntimo pensemos que no estamos haciendo lo suficiente para triunfar. Y ahí también entran los conceptos de fracaso y éxito, porque esos conceptos tienen que ver justamente, son una forma de disciplinarnos para que pensemos justamente que todo depende de nosotros, depende de estas filosofías New Age donde yo siempre puedo hacer un esfuerzo más, depende de la voluntad nuestra de salir a la calle y encontrar trabajo y hacer plata y triunfar en la vida, porque pareciera que hacer plata es triunfar en la vida. Exacto. Ahora, cuando uno empieza a analizar, y algo tan sencillo como esto, vos ves, Moncho, cuando un tipo sale de un auto de altísima gama, ¿vos lo ves sonreír? Los pocos que he visto en mi vida, la verdad que no. Bueno, yo la otra vez pensaba en eso. ¿Cuánta gente veo salir de los country, que supuestamente es el deseo de vivir en un barrio privado, por una cuestión de estatus social, pero también por una cuestión de seguridad? Entonces, hay un montón, dentro de los barrios privados viven los narcos también. Por supuesto. O sea, que por una cuestión de seguridad, no sé si es tan seguro vivir al lado de un tipo que en cualquier momento pueden venir y tirotearle la casa. A lo mejor no dejan entrar a esa gente, pero en algún momento va a pasar. Entonces, cuando uno piensa en todas estas variables, realmente lo que se da cuenta es que estamos atravesados por un montón de mitos que construyó la meritocracia como forma cultural de una sociedad neoliberal en la cual el único valor que se mide para ver si alguien triunfa en la vida o fracasa es la plata. Entonces, estas concepciones de éxito y fracaso las tenemos que empezar a desterrar, porque hay gente en la vida que hace grandes cosas por sí mismo y por los demás, y no entra dentro de esa lógica del éxito o el fracaso. Entra dentro de la lógica de ser una persona que aporta para la humanidad, de ser, qué sé yo, un prócer, de ser una persona que, qué sé yo, que inventa una vacuna para curar una enfermedad. Todo eso hoy está menospreciado dentro de la lógica comunicacional que tenemos. O sea que la manera que nos quieren vender de... Cerrar el CONICET, después de haber tenido premios Nobel como los que tuvimos, realmente todos tendríamos que salir a defenderlo. Por supuesto. Todos tendríamos que salir a defender los organismos estatales que te cuidan la salud, que te protegen porque controlan a las empresas para que no hagan cualquiera. O sea que lo que nos quieren vender es que la manera de pertenecer es consumiendo. Exacto. Ahora, consumiendo y demostrando que uno tiene bienes caros. Claro, claro. Y que tiene que luchar por eso como objetivo, lo cual incluye esto que vos decías de la meritocracia en el sentido casi antagónico con el colectivismo y con la empatía, porque la meritocracia Exacto. implica en sí mismo pisarle la cabeza al otro si hace falta para conseguir lo que vos necesitás o te hicieron creer que necesitas. La meritocracia viene a destruir los valores comunitarios. Claro. El pensar que cada uno de nosotros tiene que hacer cosas diferentes porque vamos a necesitar que en la sociedad se resuelvan diferentes problemas. Ahora es solamente resolver un solo problema, que el problema es la plata. Antes los problemas que se resolvían en la sociedad y estaban distribuidas las responsabilidades de esa manera. De hecho,
vos que pudiste ir a la universidad pública, yo también fui a la universidad pública, tuvimos la posibilidad de elegir la carrera que teníamos en función de los intereses que queríamos llevar adelante. Claro. Entonces, había otras problemáticas, había como problemática la salud, había como problemática la educación, la vivienda, había como problemática la modernización de las rutas, de la infraestructura urbana, había un montón de problemáticas. Hoy hay una sola: hacer plata. Se nos ha vuelto la vida un tanto pobre en cuanto a la diversidad de cosas en las que nos fijábamos antes y a la única cosa en la que nos fijamos ahora. Bueno, lo que pasa es que ese aplastamiento y ese oscurantismo y esa reducción no es de generación espontánea, ¿no? Y me parece que todo esto que decíamos de esta sobreinformación que no termina de informarte nada, dentro de lo cual incluyo este criterio de la posverdad en el sentido más vulgar de que cualquiera puede decir cualquier cosa y al rato lo opuesto y al rato retomar de nuevo lo que dijo antes, porque parecería que carece de importancia la palabra en sí misma. Pero lo dice el presidente, habla de datos teóricos, técnicos, económicos, que son una falacia. Y nos brinda ese ejemplo. Entonces, desde ahí para abajo, me parece que hay un manejo de este discurso que nos está haciendo pelota. Sí, yo creo eso. Creo también, por otro lado, que perdimos la perdimos, pero la podemos recuperar, ojo. La capacidad de entender la sociedad como algo complejo. O sea, ahora es, al simplificar todo en el mercado y en la plata, hemos perdido la complejidad de la sociedad. Y al perder esa complejidad, perdemos de vista cosas que son fundamentales, como por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos, la persona que vivía en la villa se sentía orgulloso de ser villero, tenía una identidad marcada. El trabajador se sentía orgulloso de ser trabajador. Hoy los pibes sienten vergüenza de ser trabajadores y no ser emprendedores. Si les toca nacer en una villa, sienten vergüenza de ser villero. Entonces hay algo ahí sobre lo que se trabajó, sobre un deseo de ser otra cosa de lo que somos, que lleva a la frustración permanente al 99% de la población. Sí, claro. Y es terrible eso, ¿no? Porque si te despojan de la posibilidad de encontrar un horizonte en donde vos poder anclarte, y menos un horizonte colectivo, no tenés ninguna posibilidad de hacer nada porque de entrada ya estás liquidado porque no hay chance. Me parece que es muy inteligente el planteo. Y además, quería también preguntarte, el análisis cuando nos dejan pensar, nos sugieren que la opción es muy binaria. O está bien o está mal, o es negro o es blanco. Y ahí muchas veces no está la respuesta. Entonces nos quedamos sin poder complejizar y no avanzamos más porque no encontramos la respuesta, porque muchas veces no es uno ni otro. No, totalmente. Es binaria por un lado, pero además es profundamente moralizante de la vida de los demás. Es la cultura del chimento. Yo puedo acusarte de cualquier cosa, vos te puedo decir que sos pedófilo sin necesidad de demostrarlo. Yo lo digo en las redes sociales y todo el mundo va a salir a replicar y a repetir. Es de una crueldad poder hacer eso y que no tenga ningún tipo de consecuencias el juicio que uno emite sobre otra persona sin conocer su realidad, que termina siendo cruel y termina siendo perverso esto. Sí, bueno, ese término me parece, Mariano, que ejemplifica mucho el momento que estamos atravesando, ¿no? La crueldad, porque cuando uno ve, por ejemplo, burdamente el tema de los alimentos y que Petovelo sigue mandando recursos de amparo a la Suprema Corte para que no le digan cómo tiene que entregar los alimentos y los alimentos se están venciendo y pudriendo ahí adentro. Eso es cruel, no tiene justificación ni ideológica ni política.
No, pero a ver, incluso esto de la pedofilia, digamos, este muchacho que de la Libertad Avanza, que Sí. era, no sé si concejal o diputado provincial. Diputado provincial, sí. Bueno, ese muchacho, en vez de investigarse la situación con seriedad y qué sé yo, salieron a bancarlo y a relativizar y a tomar en joda el asunto. Sí, sí, con lo cual permitieron que se vaya a la mierda, ya no está en el país. Cuando son personas relacionadas al poder, los encubrimos de la forma que sea, hasta con absurdos, y cuando son personas comunes, los estigmatizamos, y por más que después se salga a decir que pasó lo contrario, nunca se le dedica tantas horas como se le dedica al juicio sobre la persona. Sí, por supuesto, una vez que te destruyeron, andar a reconstituir parte de tu identidad y de tu lugar con esto. Sí, sí, la verdad que es muy difícil. Colectiva se nos complica muchísimo más, porque si vos tenés identidades colectivas, va a tener un grupo de gente que por lo menos tenga el beneficio de la duda respecto de si vos hiciste o no hiciste eso. Seguro, seguro que sí. Te corto en este lugar y te pido, ¿cómo está la situación? Me interesa que me cuentes cómo avanza tu visualización del lugar donde estás, qué te llama la atención, qué noticia de esta transición de AMLO a la primer presidenta mujer estás escuchando ahí en México, Mariano. Mira, por un lado la transición se produjo bastante ordenadamente, incluso las últimas obras que quería inaugurar AMLO antes de irse lo hicieron en conjunto, y después Morena en sí se ha hecho algunos replanteos respecto de situaciones de poder que han surgido dentro del partido y están reestructurando algunas cosas y salieron con una campaña muy grande, que es algo de lo que hemos hablado en este bloque, respecto de la formación de cuadros. Ajá, qué interesante. Están convocando a grupos de entre 5 y 25 personas a que discutan sobre la realidad que los rodea en todo el país. O sea, yo creo que hay voluntad de instalar el debate político como forma de construcción de la militancia. Y me parece que es muy acertado y muy atinado en contextos como este, en los cuales se debate muy fuerte en los medios digitales y en los medios de comunicación, pero hay monopolio respecto de la noticia, que se construya en el boca a boca, en lo cotidiano, entre compañeros, y esto de construir análisis sobre la realidad, de consensuar de alguna manera, o desde el disenso mismo también, tener una visión común sobre cuál es la realidad sobre la que hay que trabajar. Pero porque aparte me parece que en momentos tan difíciles como estos, no hay otra alternativa que en el tiempo que podamos, como nos dé el cuero, formarnos. Y me parece que para formarnos y crecer políticamente y humanamente hay que hacerlo colectivamente. Porque uno puede estudiar un poquito de un libro y leer otro poquito de otra cosa, pero ya nos pasó esto, que nos mandaban a estudiar el tomo 3 del Capital y después la verdad que no sabíamos qué hacer con eso. Entonces, si no nos juntamos y lo discutimos y decimos qué entendemos cada uno y cómo eso lo aplicamos con el de al lado en este momento, es lo mismo que nada. Entonces, me parece que la formación de cuadros, entre comillas, el aprender para tener respuesta y encontrar salida, es cada vez más imprescindible. Sí, totalmente. Además, me parece que ahí hay algo que dijiste que es fundamental. Esta construcción que plantea hoy Morena es una construcción desde abajo, es una construcción entre pares, entre militantes. Excelente. ¿Pueden participar representantes? Sí, pueden participar, pero lo aclaran en el reglamento de que participan en pie de igualdad con cualquiera de las personas que están participando de ese espacio. Y eso no es menor. Que se ponga en palabras
el tema de la construcción de conocimiento desde abajo es algo que justamente cuando vos decías lo del Capital me hace acordar, digamos, a los años 80, 90, Sí, sí. En los cuales se planteaban hermosas coyunturas políticas y no había nadie que pudiera sostener eso que se decía. Se acomodaba la realidad a la teoría. Y en realidad lo que hay que hacer es construir teoría desde la realidad y desde las capacidades que tienen los mismos militantes, porque ahí es donde realmente se puede contagiar y se puede comprender lo que es la política. Si seguimos hablando en términos académicos de la política, la gente va a seguir sintiéndose ajena. Sí, si seguimos recitando, porque cuando mencionaste esas décadas, me acuerdo que lo que hacíamos era aprender y recitábamos una teoría y creíamos que con eso aportábamos. Y la verdad que para nada. No, no nos sirvió. Bueno, tomemos como experiencia en esto que vos decís de encontrar la manera de empatizar de tal forma con el otro que al otro le sirve y que a vos también, por lo que el tipo te devuelve o la mina plantea. Me parece que tenemos que abrir un poco más la cabeza y entender en esta horizontalidad tan importante, tan necesaria, porque me parece que si hay algo que estas crisis nos enseña es que cada uno desde un lugar diferente tiene que aportar ese pedacito para que entre todos encontremos algo que nos saque de acá. Sí, sin lugar a dudas, coincido 100% con lo que decís. Y además, me parece que, a ver, me parece que es momento de poner el discurso en su lugar y empezar a decir lo que somos capaces y lo que no somos capaces de hacer. Claro. No tiene sentido decir que vamos a cambiar el mundo cuando en realidad no somos capaces de cambiar la realidad de nuestro barrio. Entonces empecemos por donde tenemos que empezar y empecemos a meterle a la política esa impronta de poder cambiar, aunque sea pequeñas cosas. Correcto, me parece un gran punto de partida. Mariano, no te molesto más, pero quería plantearte un tema para la semana que viene, si tenés ganas, que charlemos Dale. acerca de la utilización del celular, sobre todo en los jóvenes. Esto del uso indiscriminado en los colegios secundarios, si prohibirlo, si reglamentarlo, porque evidentemente, o a mí me parece, la sobreutilización del celular en los jóvenes y en los no tan jóvenes, en los adultos, está haciendo estragos. Así que me gustaría escuchar tu opinión sobre eso. Dale, perfecto. Quedamos me gusta el tema. Bueno, de acuerdo. Te dejo un abrazo enorme, gracias por recibirnos y el lunes que viene charlamos otro rato y aprendemos en conjunto. Dale, te mando un abrazo grande, un abrazo para toda la gente de ahí de Radio Enlace y para todos los habitantes de Pueblo Ester. Le transmitiremos a tus amigotes. Abrazo grande. Bueno, ahí pasó el querido Mariano, allá en México, pero cerca. Es un tipo que siempre ha estado intentando abrir la cabeza, él, e intentar de que la abramos.